En primer lugar, bueno, les voy a contar un poco la experiencia argentina del Plan Estratégico Territorial, que ya va por su tercera etapa, y cómo, de algún modo, el concepto de regionalización estuvo implícita tanto en la metodología como en todas las acciones llevadas por el Plan Estratégico, en el avance 1, en el avance 2 y ahora que estamos transitando el avance 3. Bueno, les voy a contar cómo se estructura la presentación. Por un lado voy a presentar la política nacional de desarrollo y ordenamiento territorial, los antecedentes en materia de los diferentes modelos territoriales que hemos tenido en la Argentina. Entramos específicamente después en el plan estratégico, en el avance 1, les contaré la metodología y los actores que participaron en el plan. Continuaremos después con el COFEPLAN, que es el Consejo Federal de Planificación, como un modo de maduración de la institucionalización de la planificación en la Argentina y la Ley de Ordenamiento Territorial. Continuando con el avance 2 del plan estratégico, luego la etapa que estamos transitando en este momento hacia el avance 3, que aún no hemos publicado los resultados, y finalmente los logros alcanzados y las perspectivas futuras. Bueno, el organismo al cual represento es la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, perteneciente al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Esta subsecretaría fue creada por decreto presidencial en el año 2004 con la misión de poner en marcha una política de desarrollo y ordenamiento territorial. No es casual que hayan puesto, digamos, esta subsecretaría con esta misión, como tampoco es casual el nombre del ministerio. Antes el ministerio era solo de obras públicas y a partir del gobierno del doctor Kirchner se llamó Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública. Esto da a claras, digamos, la intencionalidad de poner la planificación, digamos, en el debate y volver a retomar esto que había sido olvidado en los últimos años. Es decir, recuperar el rol del Estado en la planificación. Veníamos de una década que no se planificaba, que planificaba solo el mercado, con lo cual el mercado planificaba con las lógicas de mercado, donde es rentable, y aquellas regiones que no, muy poco desarrolladas, que no eran atractivas para el mercado, quedaron en el olvido. Hemos tenido, llegado a tener un ministro de Economía que llegó a decir que había regiones inviables, como si no fuese parte del país, que, bueno, repitió lo que en la historia algún otro funcionario ya en la época de la colonia quería regalar el sur a Chile porque también era un territorio viable en su momento. Bueno, digamos que los resultados de los modelos territoriales se acentuaron en los 90, pero venimos de toda una tradición, digamos, de no planificación, olvidar algunas regiones, algunos territorios, simplemente por el hecho que fueron de algún modo tal vez desfavorecidas en cuanto a sus condiciones para desarrollarse, desfavorecidas ambientalmente me refiero, ¿no? Como, con más dificultades para el desarrollo productivo. Bueno, de algún modo esta política también promueve el desarrollo territorial y lo que pretende hacer es, sobre todo, articular las políticas de impacto en el territorio. He escuchado decir en estos días aquí, y es algo que creo que todos sabemos, un poco la desarticulación de las políticas en el territorio. Hay muchos esfuerzos, pero a veces esos esfuerzos, al superponerse, no se potencian, digamos, y hay otras áreas que quedan sin atención. Bueno, el objetivo de esta política es que cada habitante del suelo argentino, se planteó 5 grandes objetivos para la política de desarrollo y ordenamiento territorial.
En primer lugar, que cada habitante del suelo argentino pueda desarrollar su identidad cultural y sentido de pertenencia al territorio nacional. Entendemos que si alguien no se reconoce, no sabe quién es, no desarrolla su identidad, difícilmente pueda desarrollarse. También poder alcanzar el progreso económico sin la necesidad de abandonar su lugar de origen. Muchas veces las personas migran porque en su territorio donde nacieron no se dan las condiciones, las oportunidades para desarrollarse. Lo que es más grave es que muchas veces esas migraciones no alcanzan, digamos, con esa migración no es que alcanzan las expectativas buscadas, terminan, en el caso de la Argentina, en las grandes ciudades, en las conurbaciones, pero en condiciones de vidas marginales, digamos, habiendo perdido su identidad de algún modo, sus costumbres, y tampoco encontraron en estas urbanizaciones, digamos, y en esta marginalidad las condiciones de desarrollo. Entonces, es crear oportunidades en cada rincón de la Argentina. Por supuesto que esta política pretende un desarrollo sustentable, que participen todos en la gestión democrática del territorio y finalmente acceder a los bienes y servicios que permitan tener una elevada calidad de vida. Después vamos a ver digamos, algunos mapas, como mostró hoy, se mostraron las diferencias territoriales que se dan en todos los, digamos, esas diferencias se dan en el acceso a la educación, el acceso a los servicios básicos como agua, alcantarillado, transporte. Entonces, la Constitución habla de tener una buena calidad de vida, digamos, una vivienda digna, y esas cuestiones básicas, elementales, no se daban en todo el territorio. Entonces, es acceder, digamos, que cada persona pueda acceder a esas condiciones básicas para llevar una vida digna. Bueno, ¿qué supone esta política de ordenamiento? De algún modo, aparte de los 5 grandes logros, digamos, o premisas que pretendemos para cada habitante del suelo argentino, es adecuar el sistema espacial, las infraestructuras, el sistema urbano, un poco para equilibrar el territorio y además plantear, digamos, las reglas de juego de manera de poder resolver aquellos conflictos que se presentan y de algún modo fomentar el desarrollo del territorio. Les voy a leer la definición que planteamos en el anteproyecto de Ley Nacional de Planificación sobre el ordenamiento del territorio. Dice, es una función pública indelegable que organiza el uso del territorio de acuerdo con el interés general. Es la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de toda la sociedad que se llevan a cabo mediante determinaciones que orientan el accionar sobre el suelo de los agentes privados y públicos. Un poco ordenar más allá de la ley implica plantear las reglas y de algún modo seguir este modelo territorial que estamos buscando de un desarrollo más equilibrado. Bueno, como les decía, digamos, el desequilibrio que presentaba la Argentina y que nos encontramos cuando comenzamos esta política de desarrollo territorial en el 2004 no fue solamente producto de los últimos 10 años, sino es una configuración de los diferentes modelos territoriales que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Comienza con el modelo precolonial, donde de algún modo se desarrollan los territorios del norte, un poco, digamos, favoreciendo o de algún modo dependiendo del imperio inca, digamos, digamos, dependiendo en sus recursos y dando sus recursos lo que era el modelo dominante en su momento. Luego ya con la colonia se desarrollaron algunas pequeñas regiones. Finalmente, vence el modelo agroexportador, donde privilegia la región pampeana y el puerto de Buenos Aires como el lugar de mayor desarrollo del país.
y finalmente el modelo de sustitución de importación, es donde esta primacía del puerto y de la región pampeana subsiste. ¿Qué implica esto? Que quedan un montón de regiones sin desarrollo, que todas las infraestructuras convergen hacia el puerto de Buenos Aires, con la consecuencia de un territorio poco articulado, con pocos, digamos, núcleos urbanos importantes y estructuradores del territorio. Bueno, ya en el modelo neoliberal, como les decía, hay un debilitamiento del Estado, un abandono, por no decir del Estado, negación de la política, disciplinamiento de lo que imponían las agencias multilaterales de crédito en su momento, adecuación jurídica a favor de los intereses de la economía global, planificación estratégica declamatoria. Los 90 es el auge en la Argentina de un montón de planes estratégicos locales, que en su momento no es que esté en contra de esos planes, pero tenían una visión totalmente endógena de competencia entre las ciudades y no complementariedad, y no se entendía como la ciudad aislada sin pertenecer a una región, a un país, sin entender que esa ciudad forma parte de una red. Planeamiento dicho, liderado por el mercado, y bueno, un déficit fiscal de los gobiernos federales y locales. Bueno, es así que para llevar adelante esta política nacional de desarrollo y ordenamiento territorial, se pensó en dos grandes herramientas. Por un lado, el Plan Estratégico Territorial, y por el otro lado, la Ley de Ordenamiento Territorial. Entendimos en su momento que las condiciones no estaban maduras aún como para plantear una ley. No es cuestión de plantear una ley después que tampoco se cumpla, y teníamos que crear el ambiente propicio. Entonces, avanzamos en una primera etapa con el Plan Estratégico Territorial, y lo importante en este plan es que es un trabajo conjunto, absolutamente conjunto, del Gobierno Nacional con las jurisdicciones federales y, de algún modo, la participación teniendo en cuenta digamos, los países de la región y los convenios con los países de la región. Bueno, como les decía, y acá viene de algún modo, ustedes dirán, la regionalización, ¿cómo cuenta en todo esto? Bueno, la Argentina es un país federal con 24 provincias que tienen su autonomía, tienen su gobierno, su autonomía, digamos, a nivel, tienen el poder judicial, poder legislativo, tienen todos sus ministerios de educación, de salud, de educación, y incluso las provincias son preexistentes a la nación, y digamos tienen una presencia muy fuerte. Entonces, había que reconocer, digamos, este poder que tenían las provincias, y por eso, por primera vez, se construye un plan nacional, sí, liderado y de algún modo por nación, conducido por nación, pero en conjunto absoluto con las provincias, con una participación absoluta de las provincias. Bueno, ¿y qué nos permitía este plan? De algún modo, reordenar el territorio nacional, permitir identificar las necesidades de infraestructura y equipamiento. Hay que pensar que este plan sale del Ministerio de Planificación, Infraestructura y Servicios, o sea, tiene una fuerte componente en obras, es un proceso de participación colectivo y un marco de referencia para planificar las obras. Entendemos que el plan tenía que terminar con acciones concretas, además de medidas no estructurales, una serie de medidas estructurales de obra pública, para llegar a ese modelo más equilibrado de la Argentina. Como les decía, digamos, el desarrollo, las provincias tienen mucha importancia en la Argentina, tienen estas potestades, son de algún modo autónomas del poder nacional, y entonces lo teníamos que tener absolutamente en cuenta a la hora de hacer este plan. Es respetar el federalismo que existe en la Argentina. Ahora, ¿cómo
pensar en regiones con esta, digamos, autonomía de las provincias. De algún modo, en la Constitución de 1994 se incluye un nuevo artículo, el artículo 124, que permite a las provincias crear regiones, lo leo directamente, las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales, en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la nación, con conocimiento del Congreso Nacional. Es decir, no pueden tomar préstamos externos sin consentimiento del Congreso Nacional. Ahora bien, esta regionalización que permite el artículo 124 de la Constitución Nacional no se conformó administrativamente. No hay órganos, no hay órganos regionales, pero sí hay un reconocimiento histórico por afinidades culturales, ambientales, económicas, productivas, de 5 grandes regiones. La región del NOA, noroeste, la del NEA, noreste, Cuyana, Centro Pampeana y Patagonia. Y si bien no existe, digamos, esta órgano administrativo a nivel regional, sí en muchas ocasiones, y como dice la Constitución, ¿7 minutos? Perdón, tengo mucho más para decir, era media hora, ¿no? Era una hora. Me asusté, si no tengo que ir volando. La extendí. Bueno, a ver, en muchas ocasiones voluntariamente se presentan a nivel regional para algunas acciones. Por ejemplo, en lo que es turismo, las provincias del sur, las provincias patagónicas, han salido conjuntamente a vender la marca Patagonia, que de algún modo es una marca registrada en el mundo. O sea, es para voluntades específicas, sin un órgano especial, que van conformando las regiones. Bueno, por supuesto, el plan consideraba el contexto geopolítico en su momento, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, los grandes productos del plan? Un modelo actual, o sea, un diagnóstico tanto a nivel nacional como a nivel provincial, un modelo deseado, aquel tanto de las provincias como de nación, y una cartera preliminar de proyectos de inversión y líneas de acción integradoras que permitan llegar a ese modelo deseado. Por supuesto que, digamos, había planes en marcha, cada sector, energía, transporte, vivienda, tenían sus planes y lo que se intentaba era tomar esos planes e integrarlos, tanto planes a nivel nacional como planes propios de cada provincia. Por eso la particularidad de este Plan Estratégico Nacional es incorporar todas las cuestiones provinciales que ya tenían en marcha y además el modelo territorial que cada provincia decidió que quería para su territorio provincial. Bueno, es simplemente un ejemplo del modelo territorial. Acá les voy a mostrar, son algunos mapas diferentes, pero la metodología fue la misma para todas las provincias. De algún modo, Nación se comunicó con el gobernador de cada provincia, que es la autoridad máxima, que designó el área que iba a ser nuestro interlocutor. En general eran áreas de planificación, digo en general porque había provincias que no existían las áreas de planificación, designaban otra área de obras públicas, y bueno, les contábamos la metodología y conjuntamente los ayudábamos a llevar adelante el trabajo provincial. ¿Por qué necesitamos del trabajo provincial? Porque necesitábamos ese conocimiento de las 24 jurisdicciones para poder formar el modelo nacional, tanto el modelo heredado, o sea, el diagnóstico nacional, como el modelo actual. Como verán, fue un trabajo muy de campo, que sí, incorporamos en gabinete datos del censo, por supuesto, y otros estudios, pero era un trabajo que se hizo en los territorios.
Bueno, acá el modelo de Catamarca, ven, la expresión gráfica muestra estas particularidades, no voy a pasar las 24, tomé 2 nada más de cada una de las provincias, donde en el medio tenemos el modelo territorial actual y las 4 dimensiones estudiadas, que es el económico, el social, el medio físico y el ambiental. Bueno, en su momento, antes de pasar a la etapa nacional, había reuniones regionales justamente para que la provincia pueda ver un poco más de sus límites jurisdiccionales y entender las problemáticas y las potencialidades de su provincia dentro de un marco mayor que era la región. Es así que en estos talleres regionales, digamos, discutían con las provincias vecinas de estas potencialidades, de estas problemáticas, del sistema espacial, como para conformar el diagnóstico regional y poder así también un poco corregir sus diagnósticos o modelos territoriales provinciales. Estos son 2 ejemplos de la región patagónica y de la región NOA. Bueno, así es como cada provincia hizo su modelo territorial actual y los modelos territoriales deseados para después plantear las obras de infraestructuras necesarias para llegar a esos modelos. Una vez que tuvimos todos estos resultados de los modelos actuales, pudimos conformar el modelo nacional. También, de nuevo, con las 4 dimensiones, la ambiental, el medio construido, la dimensión social y la dimensión económica. Como ven, el mapa grande que muestra el modelo territorial actual, muestra en el fondo con esos diferentes colores, son las dinámicas territoriales y los grados de desarrollo de los territorios, donde en naranja, cada vez más oscuros, son los territorios más desfavorecidos socialmente, económicamente, y los de verde oscuro son aquellos que están con una dinámica territorial con condiciones sociales más favorables. Y un sistema digamos, de conectividad convergente hacia el puerto de Buenos Aires, con poca articulación entre las diferentes regiones y con un sistema urbano también poco equilibrado. La Argentina tiene un casi 98% de población rural me miran acá con sí, y es una población urbana, perdón, 98% de población urbana, y es una, digamos, población urbana antigua, digamos, no es un fenómeno de los últimos años, sino desde el comienzo siempre fue con una gran población urbana. Pero bueno, se necesita justamente por este porcentaje de gente que vive en las ciudades un sistema más equilibrado, que es lo que no muestra, digamos, el modelo territorial actual, o heredado, porque ya han habido cambios. Bueno, estas son cada una de las dimensiones estudiadas, voy rápidamente, este es un poco el medio físico, demuestra las diferentes infraestructuras de conectividad. El modelo social, ahí ven lo mismo que, digamos, se veían las partes más oscuras, son los territorios con condiciones sociales más desfavorables. Este mapa síntesis parte de una serie de variables del censo que tiene que ver con acceso a vivienda, agua, cloacas, condiciones de salud, de educación, mortalidad infantil, digamos, todo eso conforma una serie de indicadores que nos permiten tener digamos, una definición de cómo se comportan socialmente, digamos, las condiciones sociales de la Argentina. Bueno, también el modelo económico-productivo, que van de las regiones más oscuras, que es de industrialización diversificada, alto desarrollo y terciario especializado, de explotación primaria con bajo desarrollo y ciertos enclaves productivos. 4 grandes categorías, pero que a la vez se dividen, se ve en el mapa con un numerito chiquito, que son 59 microrregiones económicas diferentes. Bueno, finalmente el ambiental, paso rápido,
que bueno, también se consideraron, digamos, en el ambiental las condiciones, los ecosistemas, las condiciones de vulnerabilidad de la población, el mapa de cuencas hidrográficas, como para tener un modelo, digamos, de ecorregiones, pero con las áreas, digamos, de algún modo vulnerables. Bueno, esto es lo que les decía antes, permite tener un mapa con, con diferentes áreas según su dinámica y organización territorial, cuáles son las ciudades que estructuran el territorio y los corredores de intercambio y bienes de servicio. ¿Qué es lo que queríamos llegar? Es en áreas de, digamos, conseguir un mejor desarrollo en toda la Argentina, que van a tener diferentes categorías de áreas de intervención o de planificación a desarrollar, a potenciar y a calificar, un sistema mallado de corredores de conectividad, es decir, que todas las regiones se puedan conectar, y un sistema policéntrico de núcleos urbanos. Cuando hablamos de conectividad, nos referimos en todo sentido, no solamente vial, sino ferrocarriles, comunicación aérea y marítima o fluvial. Bueno, y finalmente para la Argentina, digamos, los proyectos estratégicos a nivel regional que permiten transformar el territorio. Esto paso, que son las diferentes áreas a cualificar, a potenciar, digamos, las políticas a desarrollar, son aquellas de, por ejemplo, las áreas a desarrollar se pretende dotar de infraestructura como para que puedan desarrollarse económicamente. Hay áreas que no tienen luz, no tienen electricidad, no tienen caminos, entonces es imposible pensar en un desarrollo de estas áreas sin la infraestructura, digamos, para la producción. Además está decir que también la infraestructura para todos los días, la infraestructura básica para los habitantes para garantizar los servicios básicos. Esta falta, digamos, de infraestructura, de redes, digamos, los hace depender, digamos, siempre de otras regiones y los hace migrar porque, bueno, no se dan esas condiciones como para poder sustentarse. Bueno, respecto a la conectividad, en las áreas que estaban muy conectadas, superar, digamos, superar ese esquema de configuración radiocéntrica de los corredores de conectividad, realizar intervenciones puntuales en infraestructuras existentes, descongestionar las áreas, digamos, que tienen infraestructura, pero de algún modo hay mayor congestión, y alentar interacción entre los diferentes territorios. Bueno, es así que vemos por franja los proyectos de impacto territorial, estos a nivel regional. Estos proyectos se discutieron con las provincias de cada región, no es una imposición de nación, sino a partir de los proyectos que presentaba cada provincia, ponerse de acuerdo entre las provincias para esos proyectos regionales. La verdad que las reuniones eran muy interesantes porque de pronto provincias vecinas había discontinuidad de algunas rutas, lo que puede ser un corredor bioceánico, entonces era poder entender la importancia de ciertas infraestructuras en un contexto mayor, regional y de país, y poder salir de esa visión simple de la provincia, pensar en un territorio un poco mayor. La franja centro y la franja sur. A partir de, bueno, se presenta este plan en el 2008 y ya con, digamos, la aceptación de todas las provincias y conocimiento y la participación de todas las provincias, se crea en el 2008 el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial, entendiendo de que hay varios consejos en la Argentina, Consejo de la Función Pública, Consejo de Ambiente, de Turismo. Bueno, no había de planificación. Entendíamos que teníamos que institucionalizar la planificación y digamos, a través del Consejo lo que tratamos es de lograr continuidad de las políticas de planificación. Es decir, que si el día de mañana hay otro gobierno que decide no planificar más, hay 24 jurisdicciones que traccionan por la planificación. Es garantizar de algún modo, independiente del Poder Nacional y la orientación que tenga el Poder Nacional de turno, que digamos, se traccione para seguir con las políticas y que la planificación sea una política de Estado.
Bueno, una de las acciones del Consejo del COFEPLAN fue elaborar un anteproyecto de ley nacional de planificación y ordenamiento del territorio. Parece mentira, pero a nivel legal estamos muy atrasados. No tenemos una ley nacional de ordenamiento del territorio. Está en este momento muy discutida, digamos, está ya en un alto grado de avance para ser discutida en la Cámara Legislativa, pero bueno, entramos en un año electoral, así que no sé si forma parte de las prioridades. Igualmente, en las provincias, solo de 24 provincias, solo 2 tienen una ley de ordenamiento del territorio, o sea que estamos muy atrasados en esa materia, en comparación incluso con los países vecinos, los países de la región. Es algo que es una deuda que estamos trabajando, digamos, para que salga esta ley nacional como ley marco, donde las provincias pueden adherir y luego tienen que hacer su propia ley. Bueno, el segundo avance del Plan Estratégico Territorial, de algún modo avanzamos y profundizamos con aquellas cosas que planteamos en el primer avance. Entendemos que un plan es un proceso, no es algo definido, terminado, y entonces algunas líneas de acción y algunas inquietudes y algunas cuestiones que salieron en el primer avance, que no hubo la oportunidad de profundizarlas, se profundizaron en este segundo avance. Teníamos la premisa de que teníamos que tener un documento cuando empezamos para discutir, empezamos esto la política fue en el 2004, política de ordenamiento, digamos, las premisas, y el plan propiamente dicho, empezamos en el 2005, 2006, 2007 y 2008 se presenta. Poco tiempo para movilizar 24 jurisdicciones que estaban con capacidades completamente diferentes, digamos, ¿no? Pero de algún modo, igualmente, las 24 jurisdicciones participaron. Y entendimos que tal vez no era un documento perfecto, no era un plan perfecto, pero era importante tener algo terminado para discutir, para mejorar, para discutir con el resto de la sociedad. Y no quedarse a medio camino en discusiones, digamos, interminables, cuando además se entiende que los tiempos de la planificación a veces son mayores a los tiempos de gobierno. Entonces, es importante mejorar después un plan, modificarlo, pero no quedarse en discusiones eternas. Por suerte pudimos avanzar en la segunda etapa, profundizando estas cuestiones que planteamos en el primero. De algún modo, bueno, se compone de 4 volúmenes, en el primero es un poco la presentación de lo hecho. Avanzamos con el tema que formaba parte de uno de los objetivos del plan, que es riesgo de desastres y cambio climático, la gestión de riesgos de desastres y cambio climático, que tenemos una participación bastante activa desde la subsecretaría. Avanzamos algo con el territorio marítimo, ayer decían, y creo que digamos, nos pasa lo mismo que pasa, ayer comentaban en Costa Rica, parece que el territorio nacional termina en la costa y no tenemos, digamos, no continúa, digamos, en el mar. Entonces avanzamos con algunas premisas sobre qué es lo que entendemos para el territorio marítimo y sobre el territorio rural. El volumen 2, de algún modo, los modelos deseados provinciales, algunos se modificaron por, digamos, algunos logros alcanzados, cuestión que había otras prioridades, entonces había que modificar esos modelos, o algunas provincias cambiaron de gobierno, con lo cual las prioridades eran otras y de algún modo había que modificar esos modelos y en consecuencia las obras necesarias para alcanzar esos modelos. Entonces, aparte, con el tema de las obras, en el primer avance era una lista preliminar de obras y en este segundo avance avanzamos con una metodología de ponderación territorial de los proyectos. Y en esta metodología volvimos a utilizar el tema regional para ponderar los proyectos, para entender el proyecto dentro de una región y también a nivel microrregional, para entender que a veces hay pequeñísimos proyectos en una microrregión que son muy importantes, que pueden cambiar la realidad de esa microrregión y que dentro de ese pequeño proyecto, dentro de un listado
digamos, un listado mayor sin entender las necesidades de esa microrregión se pierde. Se pierde frente a la gran autopista, el gran tendido de ferrocarril, la usina eléctrica. Entonces, este análisis microrregional permitió darle importancia según la valoración, digamos, y las premisas que tienen para esa microrregión. Da toda esta metodología de ponderación para una charla más de 2 horas, pero bueno, lo importante es que, digamos, toda esta metodología la utilizó el Sistema Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Economía, porque ellos, un poco para evaluar los proyectos, tienen la metodología multicriterio clásica de tasa de retorno interna, que no está mal, está bien, pero, digamos, a veces es muy difícil cómo aprobamos una ruta que no existe, ¿cuál le ponemos? ¿Qué tasa de retorno le ponemos? Entonces, la gente mismo de esa área tenían que dibujar números para que den esa tasa para poder financiar la obra. Con esta metodología de impacto territorial se pudo financiar obras, digamos, con otra, digamos, con otro aval que simplemente una tasa de retorno interna. Bueno, se avanzó sobre el conocimiento del sistema urbano y también sobre todas las cuestiones que tienen que ver con los convenios bilaterales con los países de la región y multilaterales. Tercera etapa, voy rápido, pero no, es mucho lo que venimos haciendo. Tercera etapa del plan estratégico, que es la que estamos transitando hoy. De algún modo, todavía seguimos con el anteproyecto de ley de ordenamiento, esperamos que, bueno, se convierta en ley. Estamos en la construcción de indicadores territoriales a partir, digamos, del censo del 2010, nos permite afinar un poco el conocimiento del territorio y las necesidades, y estamos desarrollando toda una serie de indicadores territoriales para ser más precisos y también para poder evaluar estas políticas que venimos llevando a cabo, evaluar las obras. Todavía no hemos tenido un tiempo de evaluación y creemos que todo este proceso necesita una evaluación para retroalimentarse y poder corregir rumbos. Diseño de escenarios prospectivos a nivel regional. Y bueno, articular con otros planes nacionales de anclaje territorial. Hay una mesa de trabajo con el plan estratégico industrial, con el plan agroalimentario. Otra de las acciones de esta tercera etapa es el fortalecimiento institucional y el plan como marco de referencia para otros programas, como el programa Más Municipios, que son obras menores, para el plan quinquenal de obras. De algún modo, si bien es un plan desde la Subsecretaría de Planificación Territorial del Ministerio de Planificación, empieza a tener visibilidad en otras carteras, en otros ministerios, y de algún modo lo toman como referencia para los otros planes. No existía un plan, digamos, que articule todas las políticas, todas las obras físicas. Todavía no es un plan de desarrollo, yo creo que es la próxima etapa con la maduración de las diferentes. Tal vez deberíamos estar lo que nosotros en nuestra organización ministerial sería jefatura de gabinete, porque ahí podríamos articular con todos los ministerios. Hoy podemos decir la salud o educación, bueno, dónde podemos construir una escuela, dónde convendría, pero las políticas educativas de salud corresponden a esas carteras, ¿no? Pero hay una verdadera articulación con las otras carteras ministeriales. Bueno, les cuento simplemente el objetivo de ejercicio de prospectiva era, digamos, que es lo que planteamos ahora, es poder pensar en diferentes escenarios a nivel regional. Esta vez el ejercicio fue directamente a nivel regional, siempre las mismas 5 regiones, porque es lo que se reconocen naturalmente, el escenario tendencial, el deseado y el no deseado. Y a partir de analizar los factores de cambio, digamos, y los escenarios posibles, poder plantear el escenario deseado y las líneas estratégicas de acción. Bueno, los escenarios prospectivos son de nuevo estos regionales, NEA, NOA, Patagonia, Cuyo y Centro Pampeana. Y tomamos la particularidad de tomar el área metropolitana de Buenos Aires, porque de algún modo no la podíamos, vive un tercio de la población de la Argentina, tiene una problemática propia, que es solamente urbana, y no la podíamos asimilar a la región centropampeana, ¿no?
a partir de poder pensar estos escenarios regionales, se pensó un escenario prospectivo deseado para la Argentina. Bueno, estos son los diferentes talleres. Y estos son ejemplos, digamos, de los mapas que surgieron, digamos, de la dinámica y el escenario regional deseado y las infraestructuras, digamos, que queremos para, y el sistema urbano y productivo que queremos para cada una de estas regiones. Lo bueno de este ejercicio de prospectiva era, de algún modo, reafirmar el plan estratégico, lo que veníamos trabajando, porque estos escenarios regionales eran muy similares, digamos, a esos modelos regionales que salieron en la primera etapa, pero participó gente que no había participado en la primera etapa del PET, con lo cual, de algún modo, se hace más participativo todo este proceso, interviene, hubo un recambio de gente y otros organismos que participaron, y de algún modo entendemos que esta transformación solo es posible con una participación amplia en todos los niveles, ¿no? Público, privado, en estos digamos, trabajos, talleres, participó no solo el sector público, sino también el sector privado, las universidades. Entonces, es pensar regionalmente con todos los actores, o casi todos los actores, digamos, ¿no? Los grandes, bueno, el detalle de los mapas, si a alguien le interesa, está la ponencia, así que eso, no me voy a detener en eso. Los logros que consideramos que hemos alcanzado con esta política de ordenamiento territorial, de algún modo reconstruir la noción de territorio nacional, no pensar, como se dijo alguna vez, que hay regiones inviables. Digamos, el territorio nacional es todo y todas las regiones merecen desarrollarse. Puesta en agenda pública de la problemática de la planificación territorial, institucionalización, es lo que les decía antes, de la planificación territorial a través del Consejo de Planificación, instalación de capacidad en diferentes niveles de gobierno, avances en la integración suramericana, apertura del debate jurídico, lo que les comentaba de la ley de ordenamiento, que está en anteproyecto y, bueno, para ser discutido en la Cámara Legislativa, articulación interjurisdiccional e intersectorial, esto de que las diferentes carteras con sus diferentes lógicas puedan tener un marco común, y consolidación del plan estratégico como insumo base de elaboración de planes estratégicos menores. También entender que mismo si uno hace un plan de una microrregión, de una ciudad, esta ciudad está en un marco mayor y que no termina, digamos, toda acción, si uno hace una ruta nacional que pasa en los límites de la ciudad, va a cambiar esa ciudad, la va a impactar. Entonces, entender cuando uno hace el plan de la ciudad local, bueno, cómo impacta y cuáles son las perspectivas y lo que se piensa a nivel regional, de provincia, de nación, digamos, en las inmediateces de esa ciudad, de esa localidad, sin avanzar en las potestades que tienen, digamos, las municipalidades ni la provincia, simplemente entender el país en su totalidad, en sus diferentes escalas. Bueno, las perspectivas futuras es seguir tenemos un programa de fortalecimiento institucional de la planificación, estamos formando a nivel de las diferentes regiones, estamos organizando cursos de planificación un poco para formar y ayornar a los cuadros técnicos. Bueno, consolidar el andamiaje jurídico, esperamos que salga la ley y que después las provincias puedan hacer sus leyes provinciales. Actualizar los modelos y ponderar los proyectos estratégicos, o sea, para la tercera etapa, y desarrollar este sistema de indicadores que, bueno, lo estamos desarrollando, poder ponerlo, digamos, en práctica como para poder monitorear las políticas que vamos llevando adelante y poder evaluarlas. Bueno, eso es todo y muchas gracias.